La Diputación de Salamanca. Patrocina por Mis Fogones. Lleva media vida luchando contra estereotipos y prejuicios y aunque asegura que en su familia siempre ha encontrado apoyo y comprensión, tuvo sus miedos y dudas antes de hacer pública su homosexualidad. Satisfecho con los grandes cambios que ha vivido España en los últimos años a favor del colectivo LGTBI+, considera que aún queda mucho por hacer. Por eso entró a formar parte del colectivo Iguales. Entiende que haya gente a la que le resulte ridículo utilizar términos como unes, elles o niñes, pero asegura que tiene una explicación. Hoy cocina en Por Mis Fogones Oliver Marcos, presidente de Iguales. Para las recetas de hoy necesitamos costilla adobada, patatas, cebolla, aceite, tomate, salsa de barbacoa y sal para la primera, y pochas, solomillo, aceite y sal para la segunda. Buenas noches, bienvenidos. Lo acaban de ver en la introducción del programa. Hoy está aquí en Por Mis Fogones. Hoy cocina con nosotros Oliver Marcos. Y no somos primos, no somos nada. Oliver Marcos, presidente del colectivo Iguales de Salamanca. Buenas noches, Oliver. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, Lidia. Luis. Buenas noches, Majo. ¿Qué tal? Bien, todo bien. Aquí vas a estar a gusto, ¿eh? Sí. Madre mía. Oliver, enseguida nos vas a ir contando, pero cuéntanos así unas pinceladas. ¿Qué es el colectivo Iguales? Pues el colectivo Iguales es la asociación LGTBI+, de aquí de Salamanca y provincia, que llevamos más o menos trabajando como unos 26 años aproximadamente. Y bueno, pues nos dedicamos un poco a las necesidades que va habiendo, ¿no? Que principalmente son visibilizar, al final visibilizar que la diversidad sexual está ahí y que tiene que estar. Y cuando hay alguna situación de discriminación, pues intentar corregirla, ¿no? Porque muchas veces... Y apoyar ahí. Claro, los cambios son muy fáciles a veces, quiero decir que mucha gente es porque a lo mejor no sabe cómo hacer las cosas de mejor manera y bueno, pues vas tú y se intenta solucionar. Vale, pues a lo largo de todo el programa vamos a ir conociendo más el trabajo que hacéis desde el colectivo. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Maja. ¿Te había saludado familia. ya? Sí, te había saludado. Que no sé si te había saludado. Bueno, Pues buenas noches otra vez, Luis. Llevamos un día bueno, ¿eh? Entonces... Claro. Buenas noches, Majo. ¿Qué tienes preparado Hoy, para Oliver? Mira, hoy vamos a hacer unas patatas con costilla, mas vamos a hacer una batata con costilla, una costilla adobada, con salsa barbacoa. ¿Vale? Bien. La base ya sabéis que yo es siempre mucha verdurita, comer sano. Y vamos a hacer también unas pochas, ¿vale? Mirad, unas pochas de Navarra, es la marca de nuestra tierra de Carrefour, que este es un productazo, luego lo vas a probar. Y luego vamos a marcar unos medallones de este solomillo, que es un solomillo que se puede encontrar en Carrefour perfectamente. Vamos a hacer medallones y lo vamos a marcar en la plancha para después poner por arriba de las pochas. ¿Vale? Bueno, bien, eso es fácil, ¿no? Fácil. A base, ya sabéis, siempre mucha verdurita y vamos para adelante. Vale, y ya está, ¿no? ¿Sí? Pues nos lavamos las manos, Oliver, primero, y ahora enseguida te voy diciendo... Y mira, el ahí tienes tomatito, para- no puede faltar el el tomatico. tomatito. Y te vas lavando ahí y ahora nos va diciendo Luis qué es lo que tienes que ir haciendo mientras que hablamos. ¿Sueles cocinar? Sí que solo... Vamos, tampoco No es me que... digas el contrario, ¿eh? No, a ver, tampoco te voy a decir que me pase el día en la cocina porque no es Hombre, la tenéis realidad. tiempo, sobre todo. Pero sí que es cierto que cuando tengo que cocinar no me supone ningún tipo de problema. Mas no tires mucho de comida de esta comprada, ¿no? Depende de la... Madre- Es joven. Mira, ahora sí que ya has perdido 2 puntos conmigo, tío. Pero es que la gente joven, ¿tú qué habrías hecho de joven? En nuestra época no había lo que Escucha, se puede comer ahora. Yo te entiendo, mas mi deber como cocinero Sí, claro, que es sí. aconsejarlo Sí, por supuesto. que Bueno. pierda un poquitín de su vida para hacer una comida Un buen elegante. plato. Que, No, y que que además es- es que luego no se tarda, es verdad. Es invertir tiempo, sí, yo lo entiendo. Sí, pero a sí. veces Y además vas- vas a ver la facilidad que tenemos a la hora de cocinar estos. Ya verás, en estos menos de una productos. hora los 2 platos que vais a hacer. Mira, tenemos toda la verdurita. Lo primero Sí. que me vas a hacer es, mira, y este pelador es la leche, mira.
Ok. ¿vale? Pues yo no soy capaz de pelar las patatas con eso, tiene que ser con un cuchillo. Porque no lo has probado con esto. No, Mira, no. esta es una Ni lo voy a máquina- probar ya a estas alturas de mi Tecnología vida. punta, ¿eh? Ya. Tecnología punta. Mira, Oliver, yo pienso con cuatro patatitas. Bueno, ya, ¿y vas a dejar esa pobrecita ahí? 4 patatas, Que sí. somos muchos, como dices tú, aquí luego para cenar. Yo que voy a hacer, voy a poner un poquitín de aceite aquí, Sí. voy a partir las costillas y las voy a dourar. ¿vale? Costilla adobada, tiene que Sí, ser adobada, ¿no? Adobada. Yo voy a dourar la costilla, la retiro y después echamos las patatas y las verduritas, las rehogamos, ponemos la costilla otra vez en la verdurita y con la patata, un poco de agua y también un poco de tomate. y Tomate un poco de pelado barbacoa. entero es. Este es un tomate pelado entero. ¿Vale? Es fácil y vamos para allá. Y mira, Oliver ya se ha puesto, vamos, manos a la obra. ¿Con las patatas que hace, te las parte en cuadraditos o cómo has Sí, dicho? cuando las tenga peladas yo le digo cómo me las tiene. Ok. Las vamos a partir en chiquinino porque tenemos 50 minutos. ¿Vale? Para perder tiempo, para que no acabes que pronto, salgan antes. porque te ve que tienes arte y Claro. entonces dirás, si no, Oliver acaba muy pronto. No, este termina en 2 pasos el programa. Oliver, iguales lleva 26 años aquí en Salamanca. Eso es. Claro, 26 supongo que años. estos 26 años ha cambiado mucho la sociedad, afortunadamente ha evolucionado mucho, pero todavía queda mucho por hacer. Sí, la verdad es que, o sea, al final las demandas son bastante parecidas, ¿eh? Lo que pasa es que quizás cambia un poco el formato. Nosotras el año pasado hicimos una exposición por nuestro 25 aniversario y, por ejemplo, mostrábamos que a principios de los 2000 pues la gente enviaba cartas, ¿no? Como, pues nunca encontraba a nadie con quien hablar de esto, me gustaría que me ayude. Sobre todo, gente que lo que busca es ser escuchada y encontrar a otras personas igual que ella, ¿no? Y claro, lo valorábamos, ¿no? Como diciendo, pues hombre, efectivamente hoy no nos llega ninguna carta, pero a lo mejor te llega un mensaje por Instagram también de una persona que lo que te está demandando es quiero conocer a personas de la comunidad, quiero conocer a alguien que me entienda o quiero poder hablar de cómo me siento sin miedo a que la gente me pueda lanzar prejuicios y demás. Y bueno, lógicamente ha habido muchísimos avances, eso es innegable. Hoy en día creo que nadie tiene que pararse a pensar en muchas cosas que hace unos años eran como impensables, como por ejemplo poder ir con tu pareja de la mano por la calle, quiero decirte. Y que no te mirasen. Claro. Como poco que no te mirasen. Y bueno, pues hoy en día quizá las reivindicaciones... Y también para desahogarse también muchas veces. Porque a veces puede ser una persona joven que se siente gay o lesbiana y dice así, mira, no tengo con quién hablar porque mis padres no... y vos tienen a vosotros también, ¿no? Claro, si al final muchas veces lo único que buscas es hablar de tu día a día o de las cosas como más básicas. pero Normalizarlo. Claro, con alguien que sepas que no te va a juzgar, por así decirlo, quiero decirte. A reprochar. Entonces, en ese sentido, Pero todavía, pues... bueno, claro, de hecho, lo ideal sería que vosotros no existierais, claro. La asociación, quiero decir, el bueno, colectivo, claro, o sea, iguales. bueno, o que Claro. sí existiéramos, pero no para como otra- una con otro necesidad. tipo de funciones, Claro, no como sí, una sí, necesidad, sí. sino como un espacio que está Porque, ahí y que, lo bueno, que no es muy comprensible es que todavía en pleno siglo XXI pues tengáis que sufrir muchos de vosotros estas situaciones. Porque tú, por ejemplo, yo para Bueno, empezar, Oliver. la expresión salir del armario, a mí me parece una expresión tan antigua, pero claro, es así, ¿todavía os sentís así? A ver, antigua es y a veces nos da... Cuéntame cómo quieres que las parta. Te voy a partir esta. Vale. Cuadraditos. Vale. Te dejo el cuchillo bueno. Y ahí ¿no, solo Oliver? estás haciendo la costilla, ¿verdad? Sí, rehogando. Te ha visto bien porque te deja su cuchillo, ¿eh? Que si no deja un cuchillo ahí pequeñito. Y tú sabes que yo al invitado, depende de cómo lo vea, Sí, así le ya. dejo el cuchillo. Sí, bien. Que te decía eso, ¿no? Que quizá la expresión salir del armario pues ya no tiene la connotación que tenía antes, ¿no? Porque para mucha gente, de hecho, yo creo que hoy en día tú hablas con gente de, yo qué sé, 16, 17 años y te dicen, mira, para mí tampoco ha sido como un gran secreto, como... Pero es cierto que te obligas a tener una conversación que mucha otra gente no tiene, ¿no? Porque se presupone que si nadie te dice nada es porque es heterosexual, ¿no? Y que muchas veces escuchas comentarios que van sin maldad ninguna, pero que son del estilo, ¿y ya tienes novia? Solo por el hecho de que eres un chico, ¿no? Entonces, pues claro, a lo mejor ya no es solo que tengas que responder no tengo novia, sino que también tienes que responder, pues es que Tengo me gustan novio, los chicos, claro. claro, o cosas del estilo. Mas también te digo una cosa, ¿sabes una de las cosas que he aprendido también? No puedes decir a nadie tienes novia. La mejor cosa es decir, ¿tienes pareja? Claro. Claro. Yo ya lo... Sí, es verdad. Eso ya lo he aprendido yo también, ¿eh? O muchas veces decirlo, en plan, ¿tienes novio o novia?
como mostrando que sea, o sea, la respuesta sea cual sea, que no va a haber ningún tipo de problema, ¿no? Porque muchas veces, joder, para la gente tienes como miedo a la respuesta, ¿no? Porque tu familia, por un lado, se presupone que es quien te quiere, quien te va a apoyar, quien va a estar ahí siempre. Y en muchos casos es así, quiero decirte que es verdad, pero luego hay otras que no, que están ancladas El principal problema viene por la familia, claro. en unos prejuicios, en una manera de ser, o que te dicen, mira, pues no me importa que seas gay, pero que no se te note, ¿no? O que no salga de casa. Que no se entere nadie. Pues a lo mejor hoy en día en Salamanca esto lo vemos como algo súper absurdo, pero te vas a cualquier pueblo y es la realidad que tienen, ¿no? Porque se conoce todo el mundo, porque luego van a hablar, porque tal. Bueno, Salamanca no es una ciudad grande, pero sí que te permite ese anonimato de que tú puedes dar un paseo por la calle y no tienes que cruzarte con todas tus vecinas, ¿no? Entonces, pues bueno, sí que avanzamos mucho. Yo, lógicamente, no creo que hoy en día tenga la misma sensación de alerta, por llamarlo de alguna manera, si voy con mi chico de la mano por la calle, pero sí que es cierto que... Porque todavía escuchas comentarios, ¿no? Aunque... Y cuando escuchas un comentario de cualquier tipo, pero sobre eso, ¿qué haces? Callarte, claro, no te queda otra. Pues mira, depende. Porque Yo, es que- yo en mi caso depende cómo tenga el día, ¿eh? También te lo Claro, digo, por eso te digo. porque sí que es cierto que Te pues, quiero decir, perdona, no te queda otra, solo faltaba. Por no liarla, porque es que Claro, un a eso- comentario así es que te dan ganas de liarla a puñetazos. Claro. Y como no es el plan, claro. Claro, o sea, a veces sí que es cierto que, bueno, pues, sobre todo yo cuando lo escuchas en gente muy joven sí que se lo dices, porque yo creo que hay muchos chavalines que no son conscientes de qué puede ser, por ejemplo, Maricón el último, pues no son conscientes de lo que puede implicar una expresión así, ¿no? Sino que toda la vida cuando han jugado al fútbol lo han escuchado y lo repiten, O ya el está. mariquita, hay que... Claro, mariquita. o no ser mariquita o tal. Entonces, en ese sentido, pues por ejemplo sí que se lo dices. Pero a veces tú escuchas a alguna persona que te lo está diciendo, que es plenamente consciente de lo que te está diciendo y que, o sea, no lo sé, o rollo, cuidado con ese que no se te arrime, o mira a ver que me estabas mirando, cosas de esas que dices, mira, ¿qué necesidad tengo yo de responderte nada, no? Porque es que si te respondo algo no te voy a responder nada bonito, No, quiero claro, decirte. por eso te digo que es mejor Entonces, callarse, sí. pues mira, si tienes ganas de aprender, yo no tendré ningún problema en explicarte que ciertas cosas a lo mejor, pues bueno, se pueden expresar de otra manera, Claro, ¿no? O hay expresiones que aunque no las digas con maldad, pues al final pues no están bien hechas, ¿no? Claro. Después también es como lo diga la persona. Claro. Yo no es la misma cosa también, hay mucha gente que tú sabes que me llaman el Porto, no es la misma cosa que me digan el Porto mierda ese. Hay mucho, El portugués, claro, el sí. portugués ese de, no, ¿sabes? Se me dicen así, me cabreo. Claro. Ahora se me dicen el Porto, pues no me cabreo, pues, Claro, ¿sabes? sí, sí. Depende Sí, sí, sí. también. Hombre, de hecho vosotros muchas veces también entre vosotros, vamos, no sé tú, pero en la tele cuando hay gays, homosexuales, se dice, mira la mariquita, no sé, ¿sabes? Que, Claro. pero claro, depende cómo se Lo que pasa es utilice. que además ahí muchas Claro. veces lo decimos que al final es un poco la reapropiación del lenguaje, ¿no? Es decir, Mira, Oliver, yo me lo digo a mí porque... ¿En dime, cuánto vas ¿Hablando? mira, hablando? ¿En trocitos o así? ¿en lo tiras o en cuadraditos? Así, mira. Toda la verdurita que tenéis Sí. ahí, ¿no? Pues venga, así podemos hablar. Esto. Y un ajito también. ¿Vale? Por fin. Vale. O sea que muchas veces es la propia reapropiación, porque tú sabes que no te lo dices con ningún tipo de maldad, ¿no? Que al Claro. final es como una expresión que utilizas y yo qué sé, o sea, y no pasa nada. Y a veces yo a mi círculo cercano sí que le permitiría que se refiera a mí con ciertas expresiones, porque no hay maldad ninguna, porque hay Claro. confianza, pero que a una persona desconocida o a una persona que a lo mejor me está escribiendo en redes sociales, pero que no sé ni quién es, pues no le permito que me hable así, claro. Entonces, pues bueno, o sea que yo creo que al final muchas veces la maldad no está... A ver, pues maldad siempre hay, ¿no? Porque por desgracia siempre hay. Y la verdad. Pero que muchas veces se discrimina por desconocimiento. Porque son expresiones así como súper... Que no te paras a pensar lo que estás Claro. diciendo, es verdad. Y tú luego le dices a la gente, ala, pues es verdad. O yo qué sé, expresiones de no seas niña. Y tú le dices, pero ¿qué tiene de malo ser niña, no? Cosas de esas. Pero bueno, Lo tenemos como muy... por ejemplo, nosotros los medios de comunicación también tenemos que asumir un poco nuestra culpa, nuestra responsabilidad, más que la palabra culpa, porque utilizamos también expresiones o palabras que no deberíamos. Antes de empezar el programa te preguntaba yo a ti, ¿cómo tenemos que decir LGTBI más, LGTB más? Que claro, que hay palabras, hay expresiones que a lo mejor tampoco las utilizamos bien nosotros. No, bueno, y mismos. que yo creo que sobre todo son las ganas de querer aprender, quiero decir, porque al final es cierto que ciertos movimientos, aunque llevamos existiendo toda la vida, pues estamos en la época que la gente lo dice muchas veces, ¿no? Las etiquetas
y cada vez utilicéis más etiquetas y me cuesta llegar a ellas y no sé qué. Bueno, es que yo tampoco quiero que la gente llegue a todas las etiquetas, ¿no? Por así decirlo. Si lo que quiero es que pues que entienda que lo diferente es válido y ya está, y que está ahí y No y somos punto. ni mejor ni peores, Claro. somos diferentes. Y que cuando todos. hablamos siempre de lo diferente, hablamos de lo diferente a lo cis heterosexual, ¿no? Es Pero que decir, nosotros también somos los claro. diferentes. O sea, quiero decir O sea, que luego nosotros, tampoco los es una... heteros. Dime. Espera, que te voy a coger. Claro, que quieres somos los diferentes, los homosexuales o los heteros. Claro, Es que al final muchas veces, o sea, lo socialmente... Al final somos todos diferentes. Claro, Claro. pero lo que se considera socialmente, a ver, normal en el sentido de que es lo normativo, es lo que se utiliza como norma para explicar o socializar, ¿no? Entonces, pues bueno, ya está. O sea, y que las familias pueden tener 2 papás, pueden tener 2 mamás, o pueden tener ninguna, y que la gente lo entienda y que ya está. Quiero decir, que es que tampoco... Que no perdamos más el tiempo en Claro. esto. Que Lo la que vida sí que- está muy difícil Lo que para... sí que es cierto es que muchas veces, claro, al final, pero igual que ha pasado con el feminismo, ¿no? Para tú conseguir llegar a esa igualdad, no basta solo con decir somos todas iguales, ¿no? Porque no... O sea, quiero decir, al final las cosas no se equiparan así, sino que tienes que fomentar ciertas medidas que faciliten la vida a esos colectivos para que con el transcurso del tiempo se equipare todo, ¿no? Y claro, porque hace poco me llamaban, ¿y qué pensáis de que ahora pertenecer al colectivo LGTBI+, suponga una ventaja a la hora de encontrar empleo, Empleo, porque la con la nueva ley, ley de empleo, tal, sí, no sé te iba qué. a preguntar. Yo digo, claro, a ver, efectivamente, digo, y esto yo creo que habrá que valorarlo caso a caso, ¿no? Quiero decir, porque yo qué sé, no es lo mismo una persona... Dime. ¿Te lo partes también en cachitos? Sí, Igual que el por otro, ¿no? favor. Vale. No es lo mismo ser una persona LGTBI que ha tenido acceso a la universidad, que pertenece a una clase social media alta, que tiene una familia que la apoya y que no ha tenido nunca dificultad para encontrar trabajo, que a lo mejor otra persona LGTBI que no ha tenido acceso a unos estudios, sean del tipo que sea, y demás, su ¿no? entorno que varía. Claro, mucho, o pues que no es lo mismo, y eso es una realidad, no es lo mismo ser un chico gay que perteneces al colectivo que, Ser por ejemplo, trans. ser una persona trans, claro, eso es. Porque, bueno, pues entramos ya ahí con los estándares y con lo socialmente... ¿El 70% de las personas trans puede ser que he leído que están en desempleo? Que no 80, tienen trabajo? 80%. El 80%. El Más 80%. todavía. A ver, y esto como todo, quiero decir, son estudios así un poco de Sí, bueno, pero sí aproximativos, refleja la claro, son situación. estadísticos. Sí. Pero mucha gente tiene muchas dificultades para encontrar empleo y no tiene nada que ver, por ejemplo, con el tema de que tengan estudios o no, porque realmente mucha gente tiene cualificación suficiente para poder acceder a un puesto de trabajo, sino con la imagen que van a dar. Porque al final las empresas tienen miedo a que la gente se dé cuenta de que les atiende una persona trans. Porque, bueno, pues hay ciertos rasgos... ¿Y qué tiene diferente que te atienda una persona trans? Absolutamente nada. Te está atendiendo una persona como cualquier otra y está ahí porque cumple con los requisitos del puesto de trabajo. Pero bueno, los prejuicios de la gente están ahí, ¿no? Entonces, yo creo que las empresas se hacen un flaco favor con este tipo de medidas porque en lugar de promover la diversidad lo que están haciendo es coartarla, pero lo que quieren es no quiero que ningún cliente se moleste, entonces a lo mejor si te atiende este tipo de persona no te sientes a gusto. No, por los prejuicios que existen. Y eso es lo que dificulta realmente que las personas trans puedan acceder a un ¿Y a no un tienes la sistema sensación laboral. que a veces son los más jóvenes los que tienen más problemas? No sé, yo por lo menos por el entorno que tengo a mi alrededor, que la gente mayor, yo creo que os entiende, o no. A lo mejor es que mi entorno. No te yo creo sabría que decir. entiende bastante, vamos. Que Así que es cierto que las personas jóvenes hoy en día, con las redes sociales, con la manera de socializar que tienen... Igual que pasa con la violencia de género, como que se ha vuelto un poco, se han dado unos pasos hacia atrás. Sí, bueno, yo tengo mi teoría sobre eso. Quiero decir, al final, creo que hoy en día todos los discursos que van en contra de las minorías, en contra de la mujer, etcétera, etcétera, han adquirido su papel dentro de los medios de comunicación y del sistema político. Además, un espacio que es bastante cómodo porque saben que nadie se lo va a quitar en un periodo corto de tiempo. Y es el discurso antisistema. Yo creo que al final las personas jóvenes siempre, cuando teníamos 13, 14 años, nos queríamos definir como antisistema y vamos en contra de todas las normas que haya y tú me dices una cosa, yo voy a hacer la contraria, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, al final, ahora estamos viendo una serie de avances a nivel institucional que protegen a las minorías, que son feministas, que son interseccionales, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo antisistema? Criticar todo eso, ¿no? Claro. Yo cuando te juntas con gente que defiende este tipo de ideas, que además
son ideas que ni siquiera son capaces de razonar, sino que directamente Porque la sí, he ya está, escuchado sí. en mi casa o en la tele o donde Sí, sea y me ya la está. copio y la repito tal cual, ¿no? No son capaces de razonarla, no son capaces de decir por qué sí o por qué no y bueno, pues Perdonar, ¿eh? pues al final te da miedo, ¿no? Porque ese tipo de gente, sin ser del todo consciente de la repercusión que tienen ciertas expresiones, ciertos Hombre, está haciendo discursos, daño a mucha gente. se está llevando por delante muchísima gente, eso es. Y esto al final fomenta los discursos de odio, en redes sociales te pueden hacer un montón de bullying y ciberbullying. Mira el caso de las niñas estas gemelas, ¿eh? Que se había suicidado. Un caso delicado por el tema. que- Ahora seguimos, que es una conversación muy interesante. Cuéntanos, Luis, Mira. qué has hecho. Tiene una pinta Pues mira. ya, como empiezo a oler, ¿eh? Mira, A ver, las costillas le he puesto aceite, las he dorado un poco, las he retirado. Y he puesto las patatas. las verdades crudas, claro, o sea, Sí, se crudas, están las he- cociendo, no sí. que pensaba que He iban puesto la fritas. verdurita, un buen chorro de vino blanco, ¿Sí? el tomate picadito que me has picado y a cocer. Un poco de sal, un poco de Qué de fácil, pimienta y ahora lo que vamos a hacer es, Para esto sí que tienes que tener tiempo. Sí, sí. mira, bueno, Aunque sea el fin de semana. Bueno, muy bien, ¿eh? una Es barbacoa. barbacoa, ¿no? Vamos a hacer Ah, unas claro, lo costillas. echas ahí. Claro. Vamos a hacer unas costillas con patata de toda la vida el guiso, me le vamos a echar su barbacoa. Qué ¿Vale? bueno. Entonces, Tu toque. Si no le pones tú tu toque, no... Esto no hombre, es lo date mismo. cuenta que unas batatas con costilla todo el mundo las sabe Sí, hacer. sí, es verdad. Pues, le ponemos un poco de barbacoa, un poco de jengibre, Qué rico. darlo tu... Sí, el ¿sabes? toque. Sí, Sí. sí. O sea, que esto ya se deja cociendo Esto y ya ahora estaría. ya lo dejamos cocer Sí, y ahora vamos a preparar las pochas. las pochas y el solomillo. Sí. Que ese solomillo, ese es el que has comprado es a Romero, ¿verdad? Ya Sí. viene ahí con sus hierbitas. Ese es lo Y compro yo mira- y está buenísimo. Oliver, huele como ya... Mira, Huele yo muy tenía bien, gente ¿eh? de cocina, cuando metía así la cabeza me daba así. ¿Y sabes cómo decía? Si tú pones así y haces así. Ah, Para atraer. la falta de la Sí. experiencia, Claro. sí. Porque aquí cuando cada- metía la cabeza en la olla me decía, no. Así, Le vas a tirar todo encima. ¿vale? Entonces Vale, dejamos entonces- cocer. O sea, eso ya se deja ahí cocer con toda paciencia. ¿Has visto? Ingredientes muy sencillos Sí. y mucha verdurita. Sí, sí. ¿Vale? Ahora bajamos el... Bueno, pues ya empiezo a oler. Sí. Oliver, ahora el segundo plato. Luis, las pochas con el solomillo. pues venga, ya has visto que se le da muy bien esto de... Esto ahora, Oliver, esta cebolla tiene que ser muy, muy, muy picadita para que no se note en boca. Vale. ¿Vale? Ok. Y yo te voy a pelar los ajos. Eres de aquí de Salamanca, Oliver. Sí, eso es. ¿Estudiaste aquí? Eso es. ¿Estudiaste? Ciencias ambientales, eso es. Ciencias ambientales y luego hice el máster de profesorado que era el CAP antes, ¿no? eso, en ciencias naturales. Y ahora das clase en el máster de la Universidad de Salamanca. Eso es, en el máster del GTBI de la universidad, en una asignatura que se llama Salud, Sexualidad y Adolescencia. Pero además tienes más formación. Cuéntanos qué tipo de formación tienes. Sí, yo luego, bueno, siempre he participado voluntariamente con muchas organizaciones, ¿no? Y después hice una titulación por la UNED, que es experto profesional en mediación en personas con VIH, que sobre todo sirve para poder desarrollar programas entre iguales, ¿no? Digamos que cuando tú tienes una circunstancia, sea la que sea, ¿no? Y lo que buscas es que la persona con la que la compartas comparta esa misma realidad, que sobre todo, por ejemplo, en cualquier tipo de cosas de patología así más médica, se suele dar, rollo, con pacientes con cáncer o con otro tipo de cosas, el hecho de que compartan espacio se da, pues para personas con VIH buscábamos una formación que lo que nos permitiera era precisamente eso, ¿no? Hacer una mediación en personas con VIH que nos ayudara a acompañarlas, ¿no? Porque hoy en día es una infección que ha ido evolucionando mucho, entonces como que hay que estar siempre muy al día de ello y bueno, pues la UNED nos permitía poder hacer eso a distancia y la grandísima mayoría de las personas que hemos hecho esa formación la hemos hecho porque participamos en asociaciones y organizaciones que bueno, pues ejecutamos esa labor, ¿no? Esa labor de acompañamiento a otro tipo de personas y así pues profesionalizamos un poco más lo que hacemos, ¿no? Porque está muy bien tener buena voluntad a la hora de querer hacer cosas, pero también hay que tener una formación Claro, no para vale cualquiera aportar para calidad, dar. eso es, a lo que hacemos.
Claro, ha evolucionado también mucho la forma de hablar también del VIH, ¿verdad? Porque Sí. hace unos años hablar del SIDA era como, no sé, ahora ya es una enfermedad casi, no sé, es que... De hecho, yo ya creo que la gente no se acuerda prácticamente de la enfermedad, pero sigue estando ahí, pero que se ha evolucionado mucho, los contagios ya no son como antes, ¿no? Dime Claro. en qué sentido ha ido evolucionando. A ver, los tratamientos que se el dan. VIH ha evolucionado muchísimo y de hecho, o sea, a ver, el VIH es el virus que provoca la infección y el SIDA es como la fase más avanzada, ¿no? Y hoy en día podríamos decir que hay muy poquitos casos de SIDA porque con todos los avances médicos que hay se controla muy, muy fácilmente, ¿no? Pero sí que es cierto que, aunque hoy en día existan tratamientos, tú te tomas una pastilla al día, la infección la tienes más o menos controlada y tu calidad de vida puede ser tremendamente similar a la de una persona sin la infección, el estigma social sigue estando presente, ¿no? Sí. O sea, ese miedo, ese rechazo que tiene mucha Pero parte ¿qué de la te iba a decir? población... Claro, el tratamiento también ha evolucionado mucho, pero el contagio, ya es más difícil el contagio, ¿no? Bueno, el VIH no se contagia. Esto es una cosa que es muy interesante que la gente lo sepa porque Pues sí, se utiliza esa expresión, el VIH se transmite. ¿Cuál sería la diferencia? Claro, Pues es que al verdad. final un contagio es como, Sí, como sí, la COVID, ¿no? sí, Que tú y sí. yo estamos hablando y sin querer y uno está por tose aquí, y ya sí. está, ¿no? Para que el VIH se transmita hace falta un contacto muy estrecho, que se dé unas condiciones muy concretas, que sobre todo hoy en día suele ser a través de la vía sexual, porque suele ser la predominante en España a la hora de nuevas transmisiones. Y bueno, pues en ese sentido, el VIH sigue estando ahí. Es cierto que pues hoy en día no se muere la gente, muy poquita gente se muere de ello, quiero decirte. Oliver, dime. Mira cómo te lo ha picado, la ¿eh? cebollita me lo pones ahí, por Sí. Pero, por ejemplo, o sea, tú tendrías que cortarte ahora... Madre, no te cortes. No. Tampoco pasaría nada, Es lo que te iba a nada, decir, porque tú tendrías que cortarte, yo tendría que cortarme y juntarnos, ¿no? Sí, sea, pero, o sea, es decir, para poder transmitir la infección, lógicamente tendría que haber un contacto entre una herida abierta y una puerta de entrada, que la puerta de entrada, pues en este caso sería una herida que tú tengas, pero el VIH ha avanzado lo suficiente como para saber que una persona que tiene VIH y que toma correctamente su tratamiento, desarrolla lo que llamamos carga viral indetectable. ¿Esto qué significa? Pues que el tratamiento lo que hace es que eliminas las copias del virus de tu cuerpo. No llega a eliminarlas completamente porque no Sí, es una bueno, pero cura, para entenderlo- pero digamos que en tus Sí, fluidos, sí, en tu sí, sangre, etcétera, no hay copias suficientes del virus para poder Como que te la transmitirlo. quedas tú todo para adentro. Claro. Ya. Entonces, aunque tú entres en contacto con el fluido de una persona que tiene VIH, si esa persona tiene la carga viral indetectable, no hay ninguna manera de que te lo pueda transmitir. Y eso es con el tratamiento que- claro, también el ajito te lo llevó. Sí, por Claro, sí. es que yo recuerdo, bueno, yo era pequeña, bueno, tú no habrías nacido, claro. Ay, Yo lo era tienes. muy pequeña cuando los casos de SIDA, y claro, las personas que Ahí tenían está. SIDA estaban completamente aisladas. Era una cosa esto de... Claro, y sobre todo a veces pasaba con tema de colegios o yo qué sé, típico. Ahora ya es como muy anecdótico, ocurrirá, ¿no? Porque a veces, pero creo que es un 1% en España de todos los casos que hay de niños que nazcan con VIH. Porque hoy en día, por ejemplo, la prueba de VIH está protocolarizada en cualquier mamá que se quede embarazada, le van a hacer la prueba y en el caso de que dé positivo, pues le van a poner tratamiento para que no lo transmita al Sí, bebé pero, cuando pero nazca, ese ¿no? bebé nace, que antes no tenían... Claro, los eso niños. es. Entonces, en ese sentido, pues al final hay muchas cosas que siguen... O sea, ya las hemos controlado, ¿no? Hoy en día casi no nacen bebés con VIH, hoy en día muy poquitas personas mueren de causas relacionadas con el VIH o el SIDA porque casi todo el mundo que es diagnosticado accede al tratamiento y a la que hace que medicación, no puedas- etcétera. Entonces, esa parte como que está genial, ¿no? Porque digamos que los avances médicos han sido tremendos. No hay una cura todavía, pero bueno, digamos que se puede Bueno, pero vivir y mientras vivir que se bien. pueda hacer una vida Claro. normal, prácticamente no... Pero el estigma Porque social sigue estando ahí. antes, claro, la gente... Antes la gente que tenía el SIDA, el SIDA VIH, se sí. moría, ¿no? Claro, automáticamente. Bueno, no se había- moría físicamente y socialmente. Sí, sí, porque- porque es una infección que lo que hace es que ataca tu sistema inmune, cada vez lo debilita más. Entonces tú, con cualquier tipo de infección que puedas contraer, un simple catarro, te mueres, porque tu cuerpo no es capaz de responder ante eso. No tiene defensas para poder protegerse, ¿no? O sea que de alguna manera es como salir 2 veces del armario. Sí, 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 sí. Vale, pero Cuando dices nada, que eres dime. gay o cuando encima luego si por lo que sea descubres que tienes VIH, otra vez. Claro. Pues, también es verdad una cosa. Antiguamente también se asociaba el SIDA siempre a los gays. Y no es así. No, no tiene nada que ver No, con claro. eso. No es así. Lo que pasa es que, a ver, yo siempre Todo he es el dicho... desconocimiento. Claro. Afortunadamente, según vamos evolucionando, Mira, me pones
Ahí Perdona, las que tú siempre has pochitas. dicho. Que yo siempre, a ver, el VIH ha sido una infección que ha servido para, a ver, una Con cucharita. una cucharilla, a lo mejor. Toma, mira Libre, ahí. toma. Ah, mira, Vale, te da ahí. esta. Toma. Esta, Esta ok. está limpia. Yo siempre he dicho que el VIH ha sido una infección que ha servido como también para poner de manifiesto los prejuicios de mucha gente, ¿no? Porque, ¿por qué se asociaba a ciertos colectivos? Porque eran los más afectados. O sea, al final el VIH ha sido una infección que está muy, muy, muy relacionada con el tema de la exclusión social, con el tema de personas que se dedican a la prostitución, personas que consumen drogas, personas que están en prisiones, que están en situación de sinhogarismo, muchas cosas. Y, lógicamente, con el colectivo LGTBI, pero además porque tenemos que contextualizar que, aunque bueno, en los años 80, cuando surgen los primeros casos en España, la homosexualidad no está penada ni nada por el estilo, es decir, esos avances ya se han conseguido, pero bueno, todavía sigue siendo como un proceso de aceptación, ¿no? Estamos hablando de el año 81, surge el primer caso en España, el franquismo acaba hace 6 años, entonces se vive mucho mejor, pero bueno, tampoco sales tú a la calle con Ya. tu pareja de la mano, Sí, ¿no? sí, Sino sí, que sí, sigues sí. teniendo tus locales, tal. Entonces, esa parte como de ocultismo sigue afectando bastante y bueno, pues hace que al final tu sexualidad la vivas de una manera diferente, ¿no? No la vives como la vive mucha otra gente. Y el hecho de que afortunadamente, bueno, llevo todo el tiempo diciendo de afortunadamente, pero es que es verdad, afortunadamente, por ejemplo, la Universidad de Salamanca, antes que hablábamos de las personas trans, si una persona trans quiere cambiarse de nombre y quiere que se le llame pues, por el nombre que quieren ellos, los papeles internos de la universidad, aquí por lo menos está permitido, ¿no? Eso es, llevamos, no te sabría decir exactamente, pero creo que 2 o 3 años con el protocolo aprobado en la universidad. Es un protocolo que iniciamos tanto desde la universidad como desde Iguales, como desde, bueno, en este caso Iguales USAL, que es la sección que tenemos en la universidad, como desde la unidad de diversidad que existe dentro de la universidad. Es decir, hay una unidad específica para temas de diversidad sexual e identidad de género. Y bueno, tuvimos ahí como una serie de inconvenientes a nivel informático a la hora de aplicar el protocolo. Siempre ha habido compromiso por parte del rector actual de todo este tipo de cosas. Y hoy en día, tú a través de un pequeño trámite online puedes solicitar que todos aquellos documentos que no son oficiales, porque claro, lógicamente si tú acabas tu carrera, sí. en tu título tiene que aparecer el nombre de tu documento de identidad, ¿no? Pero listados de clase, a la hora de acceder a la plataforma, toda esa como identidad digital que es interna de la universidad, ahí puedes indicar el nombre que quieres utilizar y ya está. Es así de sencillo. También contáis con el apoyo de instituciones, por ejemplo, como el Ayuntamiento, porque hace unas semanas estuvimos en la inauguración del monolito que inaugurasteis en el Puente Romano, en el Puente Romano, ¿verdad? Sí, con el Ayuntamiento contamos con su apoyo. De hecho, estamos en proceso de firmar también un convenio de colaboración con ellos. Pero bueno, también es cierto que nos da miedo qué es lo que pueda pasar. Quiero decir, al final vienen unas elecciones, no sabemos cómo va a ser el panorama político en Salamanca dentro de unos meses, ¿no? Y bueno, también sabemos que hay ciertas personas que nos van a mostrar siempre su apoyo, pero que hay otras que no. Y bueno, eso, nosotros al final vamos a seguir haciendo lo mismo, quiero decir, o sea, nuestra reivindicación va a seguir siendo la visibilidad y el estar ahí, etcétera. Pero muchos apoyos no sabemos si se van a mantener o no. Ahora seguimos hablando. ¿Qué has echado ahí? Mira, aquí he echado aceite, la cebollita picada y le hemos pochado bien, le hemos echado un poco de caldito, las pochas y mira, ahora un poco, mira. Mira, pónselo allí. O bueno, aquí tenemos otra cámara que pinta, ¿eh? Y encima las pochas ya venían hechas, o sea que... Y ahora con esto... Tú sabes que aquí en el barrio de Huertotea hay aquí arriba, no sé si lo habéis visto, nestes chismes de la luz, unos dibujos para la igualdad aquí en el barrio. Y ha sido una cosa bien, ¿cómo se dice? Bien... Potenciada por el bienvenida, bien bienvenida en el aceptada, barrio, bien, ¿sabes? claro. Sí. Esa, o sea, que están además aquí en la plaza, que representan la diversidad familiar. Eso. Fue una iniciativa que llevamos a cabo desde Iguales hace, si no me equivoco, un par de años por el orgullo. Queríamos, porque al final siempre la realidad de Salamanca es que las actividades se quedan, o sea, siempre se centran en los mismos espacios, ¿no? Al final siempre es la manifestación siempre es por el centro, el arcoíris en la plaza. Exacto. Entonces queríamos acercar también las actividades del orgullo a los barrios a los que nunca llegaba nada, ¿no?
Y lógicamente pues contactamos con las asociaciones de vecinos de la ciudad. Por parte de Huerta Otea siempre hubo una respuesta fantástica y la gente súper abierta a que viniéramos, etcétera. Y de hecho nos propusieron trabajar ese tema, ¿no?, de la diversidad familiar, porque nosotros podemos trabajar muchísimos temas, ¿no? Y súper bien, el ayuntamiento también colaboró con el tema de los permisos para poder hacer los dibujos, etcétera. Y es lo que les decíamos, ¿no?, que parece una cosa como muy insignificante en el sentido de que es un dibujito pequeño que está ahí, pero la cantidad de chavales que van todos los días a jugar ahí al parque o de familias que van ahí a sentar, a pasar la tarde poco a poco. y lo están viendo todo el rato, Además, ¿no? Lo van normalizando y al es un final. barrio joven, un barrio... Eso es. Sí, que hay que empezar por ahí, por la base. ¿Te lo salpimenta? Ahí te dejo. Salpimenta. Pimienta, Un ese poquito de sal y un Vale, poquito de pimienta. ok. Con ¿Cómo llamas tú a esto? Tu aparato molinillo, este... eso es tecnología no, punta. tecnología punta. La Tecnología tecnología punta punta. de Luis. Antes hablabas que teníais miedo, pues eso, de qué puede pasar con los próximos gobiernos aquí de Salamanca. Claro, es inevitable pensar en el gobierno en Vox. Claro, ¿no? Y además, ese miedo que podemos tener es un miedo fundamentado por lo que estamos viendo que pasa en la comunidad autónoma. Quiero decir, que no es que sean simples sospechas, ¿no? Al final estamos viendo que en la comunidad autónoma tenemos un gobierno que a las asociaciones las tacha de chiringuitos, que niega la violencia de género y muchas otras cosas. Y bueno, mira, pues nosotras al final nosotros ahora mismo somos una asociación que apenas recibimos financiación de ningún tipo, que todo lo que hacemos lo hacemos personas voluntarias, etcétera, etcétera, y lo vamos a seguir haciendo, quiero decirte. O sea, que tampoco tenemos un interés tremendo en, no sé, en ser una macroestructura, ¿no? Pero necesitamos ese apoyo. Hombre, Yo claro, al final poner una bandera arcoiris en no sé, la Plaza Mayor o en el liceo, donde sea, durante el orgullo, tiene un impacto muy potente. El otro día que hayamos inaugurado un monolito al lado del puente romano, pues claro, yo en Iguales la mayoría de la gente no es de Salamanca, ¿no? Porque, pues bueno, es una ciudad en la que mucha gente viene, estudia y demás, pero mucha gente de Salamanca como que se va afuera porque aquí le cuesta mucho encontrar trabajo. Y yo soy pues de las pocas personas ahora mismo que sí que soy de la ciudad, aunque hay otros compis también. Y eso lo decía, digo, es que no sabéis lo significativo que es para mí que en mi ciudad, en la que nunca ha habido nada, en la que nunca se ha hecho referencia a esto, más que las propias actividades que hacemos desde la asociación, de repente tú un día puedas irte a dar un paseo un domingo al lado del puente romano, ¿no?, y veas que hay un monolito que efectivamente lo que está poniendo en valor es la cantidad de personas que han sido discriminadas o incluso que han sido asesinadas, porque en otros momentos de la historia ha sido así, por este hecho, ¿no? Entonces, es muy importante contar con el apoyo de la Universidad de Salamanca, de la Junta de Castilla y León, del Ayuntamiento de Salamanca, de muchos sitios, ¿no? Y creo que además lo que pedimos tampoco es tanto, quiero decir, o sea, que al final lo que pedimos es que aquello que queremos hacer se nos facilite, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero bueno, somos conscientes de que no todo el mundo lo ve igual, de que hay muchas personas que no les gusta esta acción que estamos llevando a cabo. Y bueno, pues somos conscientes de que es contra el colectivo LGTBI+, y es contra las mujeres, y contra los migrantes, todo, y contra claro, sí. cualquier tipo de persona que Escucha, pueda... mas esa gente también, pones una señal que no le gusta y también va a decir... No, Sí. antes estaba yo pensando, cuando hablabas de, pues eso, la gente que tiene enfermo de VIH, no sé qué, pues mismamente cuando pasó lo de la pandemia, del confinamiento, contra los médicos y enfermeras, había vecinos que no querían, porque van a estar en el hospital, a ver si me van a contagiar. O sea, es que somos así. Como dice Luis, hay mucho, dilo tú, que yo soy de un colegio... Hay mucho gelipichi suelto. mucho. Te oigo durante toda la conversación hablar de nosotras. Sí, a ver, al final es como una manera un poco, o sea, el lenguaje marca mucho, ¿no? Y como colectivo LGTBI siempre hemos dicho que el lenguaje nos ha hecho mucho daño por lo que comentábamos antes, ¿no? Ciertas expresiones, etcétera. Por una postura puramente feminista, pues hablamos de nosotras en femenino para visibilizar a la gente que no sea visibilizada porque nunca. Nosotros lo tiene más fácil. Y porque somos personas, ¿no? Entonces nosotras las personas hacemos estas cosas, ¿no? Pero vale, nosotras como personas. Y nosotras como sujeto feminista, quiere decir, porque al final... Pero al final ya estáis discriminando, o sea... Pero el hombre siempre ha ocupado el centro de todo, y eso es una realidad. El hombre siempre ha ocupado el centro de todo, y yo creo que si inconscientemente tenemos un pensamiento, la mayoría de las veces va a favorecer al hombre antes que a la mujer. De estos pensamientos como innatos que tenemos, ¿no? Yo si te digo, piensa en una persona que trabaja en banca, seguro que lo primero que te... banco es eso, hombre, es no un director, ¿no? Y el médico es un hombre y el no sé qué. Sí. Entonces, creemos que también es una manera un poco de
de ir educando que hay una cultura feminista que tiene que instaurarse, ¿no? Que no defiende que la mujer esté por encima de nadie, sino que esté en las mismas condiciones, pero que lógicamente todo ese espacio que se le ha quitado durante un tiempo, ahora hay que ocuparlo, ¿no? Y llegará un momento en el que dará exactamente igual hablar de nosotros o de nosotras, porque será cosas como que saldrán con el día a día sin ningún tipo de dificultad. Pero es que al final el lenguaje se construye en masculino. Sí, favorece al hombre, bueno, el lenguaje, la sociedad y todo, ¿no? Y al final, como colectivo LGTBI+, muchas veces cuando hablamos de la LGTBI-fobia, ¿no? De esta discriminación que sufres por ser persona LGTBI+, es que está basada en el machismo, quiero decir. O sea, yo cuando sufro discriminación, por ejemplo, por ser un hombre gay, no la estoy sufriendo por ser gay. La estoy sufriendo porque ser gay se asocia con ser menos hombre. Porque eres más afeminado, porque tienes más pluma, porque no te gustan las mujeres. Eres como menos macho, ¿no? No ocupas ese espacio que se le da a los hombres en la sociedad. Y las mujeres lo mismo. Son más masculinas, son menos mujeres porque son como más camioneras, más no sé qué, claro, todas las cosas que se asocian a esa idea, ¿no? Que no tiene nada que ver. No, o sea, porque hay lesbianas. Eso es. Pero claro, el concepto es, si eres hombre gay eres menos hombre, si eres una mujer lesbiana eres como más hombre, y al final eso es un machismo predominante, quiere decir, no nos afecta por el hecho de ser mujeres como les afecta a las mujeres, lógicamente, pero como no entramos en los estereotipos de género que se esperan o los roles de género que la sociedad espera, se nos ataca, ¿no? O, por ejemplo, las personas bisexuales, la libertad que tienen, pues muchas veces se considera como una amenaza, ¿no? Y se les llama, pues, viciosas, esto es una fase, esto no sé qué. No, lo que pasa es que, lógicamente, tienen más preferencias de las que tienes tú, pero ni bueno ni malo, quiero decir, ya está. Entonces, bueno... porque los demás no hemos probado. Claro. Es que... No, pero ahora ya es verdad. Es que muchas veces a lo mejor no nos hemos atrevido y resulta que somos bi y no lo sabemos. Hay muchísima gente que, lógicamente, claro, por haber vivido en otros contextos o ahora mismo, pero por tener un espacio que no sea tan seguro en su familia o donde sea, pues intenta encajar dentro de unos estándares e intenta... Vives de cara al resto, al final. Esto es un poco así. Sí, pero solo tenemos una vida, ¿eh? Y si vamos a vivir la vida de los demás en vez de la nuestra... Pero mucha gente, o sea, quiero decir, yo es una cosa que la tengo muy clara y que yo siempre... Que voy a morir igual que tú, ¿eh? Claro, y yo siempre le digo a la gente, si te tienes que arrepentir de algo, mejor que te arrepientas de algo que hiciste que de algo que te quedaste con las ganas de hacer, ¿no? Pero esto yo lo digo muy fácil, yo ya he aceptado mi sexualidad, yo ya lo hablo abiertamente, pero claro, una chiquilla de 15 años que en su familia le digan a ver si te echas novio o déjate el pelo largo porque me da una pinta de camionera que tiene, no sé qué, no sé cuál, pues si está recibiendo esos comentarios diariamente, ¿cómo se va a atrever a decirle a su familia? Quiero decir, o si en el centro educativo están diciéndole, esa tiene que ser lesbiana porque mira qué camisas lleva o mira que no sé qué. Sí, es verdad. Pues bueno. Tenemos mucho que aprender todavía. Luis, dinos Madre mía. El solomillo. Pues, mira, el solomillo lo hemos cortado y lo que hacemos es marcarlo. Sí, para que, pero porque por dentro quede en su punto, ¿no? Mira. Bueno, pues estamos a puntito ya de poder probar esas patatas con costilla. Costilla con patatas, ¿cómo es esto? Es verdad. Yo pienso que hay aquí más. Está a la par, 50-50, Sí, aquí anda... Y el perejil que tienes aquí para que Oliver me te lo lo va a parta, picar. ¿no? Vamos, que lo piques, eso. Hablábamos antes del vocabulario, de los términos, ya nos has explicado por qué dices nosotras. Hay algo que a lo mejor choca un poco a la sociedad, habláis de todos, todas, hasta ahí bien, pero cuando ya decís lo de todes, yo creo que hay gente que dice, bueno, ya... ¿Por qué utilizáis la palabra todes? Bueno, la expresión todes o los pronombres neutros hacen referencia a las personas no binarias, que son aquellas que no se identifican ni como hombres ni como mujeres, ¿no? Por explicarlo así de una manera como muy resumida. Y en ese sentido, pues claro, al final de lo que no se habla no existe, ¿no? Por así decirlo. Y esas personas reivindican que igual que decimos todos para referirnos a los hombres y que decimos todas para referirnos a las mujeres, pues que podamos decir todes para referirnos a ese conjunto de personas que no utilizan pronombres ni masculinos ni femeninos.
Y antes, durante la pausa de la publicidad, lo hablábamos, eres consciente de que a veces causa un poco de, como de, no sé, de sordo, pero tú dices, es que lo tenemos que utilizar, nos ponías el ejemplo de la palabra minusválido. Claro, o sea, al final, cuando tú utilizas una expresión diferente, para mucha gente es como una amenaza, ¿no? Porque parece como que les vas a quitar el protagonismo a nivel dialéctico, ¿no? Y, o sea, para nosotras como entidad, por ejemplo, es casi como una cuestión política, ¿no? El lenguaje que utilicemos. Entonces, en ese sentido, pues siempre utilizamos el neutro siempre que podemos y hoy en día parece como que, guau, pues no me da coña, ¿no? Porque esta gente viene aquí que si con el todes, que si no sé qué, que si no sé cuál. Pero es que yo creo que hace 20 años, 30 años, todo el mundo decía, no, porque no sé quién es minusválido, ¿no? Tanto, sí, mi vecino es minusválido, mi hijo es minusválido. Y hoy en día yo creo que nadie utilizaría esa expresión porque lógicamente entendemos que es muy estigmatizante, muy peyorativa, etcétera, etcétera, ¿no? O que cuando hablábamos de feminismo y las mujeres se definían como feministas y que querían la igualdad, les decían, no, porque tú eres una feminazi porque lo único que quieres es esto, ¿no? Entonces, yo creo que un poco la respuesta social que suele haber ante esos casos es como intentar ridiculizar aquellas expresiones o aquel lenguaje del que quieres tomar el control en el sentido de que quieres incluir cosas nuevas, y me gustaría pensar que al igual que ha ocurrido con el feminismo o con la expresión de personas con discapacidad, etcétera, pues dentro de unos años podamos decir, mira, esto es una bobada y podemos decir todas, todos, todes, una cosa cada vez, lo que nos dé la gana, ¿no? Y que no tenga la mayor importancia, ¿no? Porque sintamos que todas esas realidades están representadas. Pues qué bien lo has explicado. O sea, que todos, todas y todes. Eso es. Y que dentro de unos años ya lo podamos decir como, pues eso, como dices tú, personas con discapacidad que ya... Todavía hay gente que dice minusválidos, ¿eh? Sí, bueno, y al final yo creo que cuando tú toda la vida has escuchado una expresión, pues es muy difícil quitártela, ¿no? Porque además, como la dices sin maldad, quiero decir, como Sí, no es que lo digas con intención de que sea despectivo, pues te cuesta más, pero también pues eso, hay que hacer ese esfuerzo de explicar a la gente, oye, mira, que aunque no vaya con maldad, intenta utilizar esta expresión, ¿no? O vamos a intentar cambiar un poco no sé qué. Todo ese tipo de cosas, bueno, desde yo creo que la pedagogía, la empatía y la asertividad se pueden entender. Y que la gente tiene derecho a cometer fallos, quiere decir que parece que muchas veces es como de, es que lo he dicho así, que... no pasa nada, o sea, tú has cometido un fallo. Eres consciente y mientras para la próxima vez... mientras tú seas consciente y mientras tengas intención de cambiar eso y de no ofender a nadie, no hay ningún tipo de problema. Pues ya está, qué interesante, Luis, todo lo que aprendemos, ¿eh? Mira, yo, ¿sabes el bueno que tengo haciendo el programa? Yo periodista no soy y tampoco soy una persona de mucha... Mas soy un tío de mente abierto y la verdad que durante 140 programas que hemos hecho, pues la verdad que los invitados que vienen, pues la verdad que me han aportado mucho. Y siempre que viene alguien, pues como tú, pues te aporta y después sales a la calle y ves el tema de otra manera. Claro, es lo que intentamos con nuestros invitados. Siempre cogemos a gente eso, que tenga algo que aportarnos y algo de lo que aprender. Y contigo estamos aprendiendo hoy muchísimo. Y tú también estás aprendiendo. Sí. Vamos. ¿Me das un trocito de papel? Sí. Por fin. Ay, mira, yo solo aprendo a cortar el papel, pero bueno. Mira, vamos a limpiar un poquito. A ver, mira qué platos tenemos. Tiene Luis. Mira, yo voy a emplatar el mío, después tú a tu gusto. Ok. Bueno, Mira. Esto no tiene mucho... No, mira. Para emplatar, quiere decir que no puede ser muy creativo. Bueno, tampoco hay que desvirtuar el toque personal. Mira. A ver, bueno, que luego va ahí el solomillo. Claro, que nos faltaba el solomillo. Fíjate. Toma. Qué buen plato, ¿eh? Ok. ¿Has visto? Un chorrito de aceite. El aceite que nos falte. Mira qué pinta tienen, cremositas están. ¿Dais, es un plato impartís de lujo. conferencias o talleres o cursos en los institutos? Sí. ¿Y en colegios? A ver, sí, o sea, por nuestra parte no hay ningún problema. Si os llaman, claro. Lo que pasa, bueno, claro, y que el tema a veces de los institutos o demás, pues a veces las familias no son tan receptivas, ¿no? A este tipo de... Pero vamos, en general, vamos a un montón de sitios. Tenemos un programa además con Diputación, o sea, una colaboración de ir a los centros de entornos rurales y demás, que quizás es como lo que siempre queda olvidado, ¿no? A donde nunca nadie va. Y la respuesta suele ser tremendamente positiva. O
sea, tremendamente positivo en el sentido de que mucha gente hay cosas que no sabe y pues te agradece que se las Claro, digas, ¿no? Sí, Y sí, muchas veces a lo mejor nos metemos con todo tipo de personas por desconocimiento, Claro. por falta de conocimiento y de Pero, información. o sea, por un lado, efectivamente, hay que ser benevolentes en el sentido de que no se hace por maldad, sino que se hace por puro desconocimiento. A veces. Y que bueno, pues no son personas malas, sino que son personas que no saben cómo utilizar muchas veces el lenguaje. Pero por otro lado, tampoco podemos ser permisivos. No, claro, porque pues te si digo, no a diríamos, veces. bueno, pobrecitos, como no se dan cuenta. Sí, sí, no. Entonces Que es la ahí gente como cuando quiere encontrar- hacer daño sabe muy es bien cómo encontrar hacer ahí daño, un claro. punto un poquito intermedio. Sí, pero que, Mira es que pinta. que al tener información sí que conseguiréis avanzar muchísimo en ese Muchísimo, sentido. claro. muchísimo, muchísimo. Y además que al final tú luego vas a dar una charla y está el profesorado o está, yo qué sé, el director o el orientador del centro o lo que sea. Y hombre, pues eso al final hace que si el día de mañana hay un conflicto, también saben un poquito cómo actuar o saben a quién pueden llamar. O sea que yo muchas veces siempre se lo digo, cuando yo voy a un sitio y digo, mira, yo no te voy a contar ninguna verdad. Yo te voy a contar cuál fue mi experiencia cuando yo estuve en el instituto, cómo lo viví yo y qué tipo de estrategias existen para evitar ¿Tú lo que has eso se pasado pueda mal ocurrir. o no? Yo no lo pasé realmente mal, es cierto que yo no lo pasé realmente mal, pero yo sí que... Hay fue niños que sí que lo... Muchísimo, muchísimo. Jo, pero es que a mí me sorprende mucho porque eres muy joven, tienes 29 años y que tú, porque eso, que la gente más mayor, pero que tú o amigos tuyos jóvenes la hayan pasado mal. Sí, pero porque te da miedo a poder decirlo, por Sí. ese tipo de expresiones, por ese tipo de cosas, ¿no?, que hay y bueno, o sea, y el bullying es muy fuerte en los centros educativos. claro. O sea, lógicamente, yo te puedo hablar del bullying por ser una persona LGTBI, pero en cuanto sea gordito, sí. tengas gafas No, o lo que sea, Es que bullying te va a hay- pasar claro, lo pero es mismo, por ¿no? todo, sí, sí. Pero el impacto que tiene ese fenómeno del acoso y la discriminación en los centros educativos te puede cambiar la vida. Te puede cambiar la vida y una cosa que tú la tienes súper interiorizada de, mira, a mí me gustan los chicos Sí, y me da punto, igual, pelota, sí. si ves que tú estás sufriendo discriminación y burlas en el colegio, Claro. tú ya interiorizas que eso es una cosa avergonzante y te puedes tirar 10, 15, 20 años de tu vida sin decírselo a nadie porque has interiorizado eso. Y pues también es verdad, cuanto más cultura haya, menos... Claro, por Pues supuesto. ojalá que este programa sirva de algo y toda la gente que nos esté viendo, si tienen algún problema, que le cambien así y vean la vida como es. Pues Pues sí. estas personas como... Pues es que la vida es como es. Oliver. que os pueden echar una mano. Claro, ¿no? eso es verdad. Si alguien necesita, puede ir a Iguales. Claro. Y vosotros, por ejemplo, a lo mejor nos está viendo o algún joven adolescente o algún padre que no sabe cómo afrontar la situación, vosotros les ayudáis. Claro, sí, que nos contacte por correo electrónico, por WhatsApp o por las redes Las redes sociales sociales. y nos dice un poco lo que le pasa y le ayudaremos a la medida de lo que podamos, eso siempre. Pues mira qué bien. No nos da tiempo a probar nada, lo probamos ahora después. Muchísimas gracias, Oliver, por acercarnos y contarnos todas estas cosas de las que tenemos tanto desconocimiento en muchos casos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por permitirme Gracias, estar aquí. Majo, y espero que la gente haya aprendido algo como yo. Sí, seguro. Muchas gracias. Y si no quieren aprender ya tienen un problema. Porque Oliver se ha explicado Mas muy también te voy a bien. decir una cosa, yo pienso que hay la gente que nos ve, hay mucha gente inteligente y sabe ver las cosas. Ahí se queda. el Oliver se ha tema. explicado muy bien. Ahora el problema lo tienen ellos, si no lo entienden. Yo Muchas pienso que gracias, sí. Luis. La semana que viene nos vemos, ¿no? Sí, espero, yo que sí, Que tocaremos te vaya madera. bien y aquí tienes tu casa. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Luis, gracias a Oliver, gracias a mis compañeros y gracias sobre todo a ustedes. Les esperamos el próximo jueves. Sean muy, muy felices. Buenas noches. La Diputación de Salamanca ha patrocinado por Mis Fogones.